Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Mi nombre es Juan Carlos y aquí compartiremos historias y vivencias de fe, estudios bíblicos, lecturas de la Biblia, momentos de oración, reflexiones y las transmisiones de nuestra comunidad de fe, Iglesia en Casa, aquí desde Carolina del Norte. Así que comencemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a Casa Nación, donde la pasión por Jesús es el centro. Ahí está, ahora sí. Comienzo diciéndole sobre la prédica de hoy de que hemos llegado al final de una temporada de celebraciones continuas, comenzando desde finales de noviembre, que comenzamos con Acción de Gracias, luego tuvimos la Nochebuena, luego el día de Navidad, luego la despedida de año, luego el Año Nuevo y finalmente el Día de Reyes. Así que hubo muchas celebraciones durante este tiempo y durante esta fecha pues algunos de nosotros tomamos algún tipo de descanso, otros se fueron de vacaciones, saludos a los que se fueron vacaciones, otros que ahora necesitan vacaciones de las vacaciones porque terminaron más agotados de lo que comenzaron, ¿verdad? Y otros que están luchando como yo por volver a encajar en la rutina de la vida. Yo le digo amén a eso porque luego de los días que tuve de despedida de año, el próximo día que tuve que trabajar, que si me costó trabajo salir de esa cama, no encontraba cómo salir de esa cama y caer en ritmo. Y a tono con la época que algunos que estamos viviendo, algunos han comenzado a pensar o a trazarse metas, resoluciones, planes, proyectos que quisieran completar en este nuevo año que apenas acaba de comenzar hace unos días. Entonces, inspirado en eso, hoy quiero hablarles bajo el tema frutos y metas. Y comienzo diciendo que dicen los expertos que es importante que las metas que nos pongamos sean medibles y alcanzables. No importando si esas metas son a corto, mediano o largo plazo. Medibles porque nos permitirá ver si estamos acercándonos o si por el contrario nos estamos alejando de eso que nos estamos proponiendo. Y alcanzables para que porque de nada sirve que nos propongamos algo o que que deseemos lograr algo que es imposible de alcanzar. Por ejemplo, yo no puedo ponerme una de meta que en 6 meses voy a estar viviendo en Marte, ¿verdad? Porque ni siquiera Marte está todavía colonizado, así que es imposible de que en 6 meses yo pueda estar viviendo en Marte. Así que es importante que nosotros nos tracemos algo que sea alcanzable. Y es más viable que sea que tengamos una meta como por ejemplo, y mira, esta es muy buena que le aplica aquí a todo el mundo. Usted puede decir, mira, voy a comenzar a correr bicicleta con el pastor para acompañarlo y eso es una meta alcanzable y viable, buena y es de bendición. Yo sé que mis hijos, ¿verdad? Dicen, yo creo que yo me voy a unir a esa meta, pero ahí vamos. Las metas nos deben inspirar a alcanzar peldaños, llegar a lugares donde nosotros no hemos llegado o donde estuvimos en algún tiempo y por alguna razón ya no estamos ahí, retomar ese lugar que hemos perdido. Y nuestra relación y nuestro caminar con Dios no es diferente a esto. Dios, de hecho, la Biblia nos enseña que Dios tiene metas para con nosotros, para cada uno de nosotros. Y yo quiero que ahí donde ustedes están, busquen en la carta a Efesios, capítulo 4, y voy a leer del verso 22 al 24, pero voy a utilizar para esta porción la traducción del lenguaje actual. Efesios, capítulo 4, comenzando en el verso 22 hasta el verso 24. Y lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y la iglesia dice, amén. Amén. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Comenzando el 23. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Voy a leer ese versículo comenzando desde el 23 nuevamente. Ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad,
como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Y entonces, si tener como metas algo que nosotros nos podemos imponer o podemos desear, como por ejemplo comer más saludable, otra meta puede ser tener una promoción en el trabajo, un nuevo hogar, una pareja, una carrera, mejorar nuestras finanzas, perder peso, todas esas cosas son buenas metas, pero Dios quiere que dentro de nuestras metas esté también nuestro crecimiento espiritual, que se vea un antes y un después en nuestras vidas, que haya una manifestación de antes de Él y después de Él. Por eso, en esa carta de los Efesios nos he recordado que no puedes seguir viviendo y actuando como cuando no le pertenecías a Cristo. Así comienza el versículo recordándonos eso. Y tampoco es aceptable cambiar solo un poquito. Y eso es algo que cuando yo preparaba las notas y meditaba sobre esto, me llevaba a reflexionar, porque no es aceptable cambiar un poquito, sino la exigencia que nos establece ese versículo, que me chocaba mucho, dice que debemos de cambiar completamente. No un poco, sino completamente nuestra manera de pensar, y también nos invita, y el versículo leía, de ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Y esto es serio, mis amados, porque es un asunto serio. La carta están puestas sobre la mesa. Las expectativas que Dios tiene sobre nosotros están anunciadas, no son un secreto. Dios está demandando de nosotros un cambio total. Y el Señor es muy claro con lo que quiere de nosotros. Y si lo describe, quiere decir que es algo alcanzable. Porque Dios nunca va a tener unas expectativas de nosotros de algo que nosotros no podamos alcanzar como sus hijos. Entonces, si nosotros pensamos y creemos que Dios me quiere como soy, en realidad yo me estoy engañando a mí mismo. Porque si ese fuese sido el caso, si Dios me quiere como yo soy, Jesús no hubiese entregado su vida por nosotros. Por el contrario, dice la Biblia que nos amó tanto que vino para cambiarnos porque no servíamos. Eso es lo que revela las Escrituras. Él vino para cambiarnos porque no servíamos. Porque, ¿qué quiero decir con que no servíamos? Bueno, nosotros, el problema que teníamos es que nosotros apestábamos a pecado, apestábamos a muerte. Y dijo, mira, este muchacho, esta muchacha no deben ni de verse ni de oler así. Necesito lavarlos con mi sangre y colocarle el perfume de mi santidad. Entonces, este versículo nos recuerda que no puedo seguir viviendo como antes y decir que vivo para Dios. Es incompatible. El autor y pastor Rick Warren, que me gustan sus libros, escribió una vez lo siguiente cuando dijo: el objetivo final de Dios para tu vida en la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo del carácter. Entonces, eso es lo que Dios quiere alcanzar para nosotros. Nuestro crecimiento espiritual está atado a nuestro carácter. Entonces, cuánta de nuestras metas y resoluciones que nos hemos impuesto o que hemos deseado tienen que ver con nuestro carácter. Yo pensaba sobre esto, yo decía, déjame ver cuántas metas que yo me he puesto para este año tienen que ver con desarrollar mi carácter. Porque la realidad es que tú y yo estamos llamados a dar frutos. Y pensando sobre esto, recordé la siguiente historia que quedó registrada, la siguiente historia que quedó registrada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21 y versos 18 y 19. Son solo 2 versículos, pero es tan poderoso con la enseñanza que trae. Y la palabra del Señor lee así, versículo 18. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. El verso 19 dice: al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Y nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante se secó la higuera. Mira qué interesante lo que nos revelan estos 2 versículos. Número 1, que Jesús tenía hambre. Iba por allí, tenía hambre y vio un árbol que podía saciar su hambre. Y tenía todas las cualidades requeridas. Cuando él miraba este árbol, tenía todas las cualidades requeridas. Estaba accesible, su fruto podía saciar su hambre, tenía hojas, así que estaba fértil, robusto y saludable.
Entonces, es como cuando alguien que necesita acercarse a Dios te busca a ti por tú identificarte como un seguidor de Cristo. Estás accesible, por tu relación con el Señor deberías de ser capaz de guiar a otros a Cristo. Tienes hojas, pues mencionas que sigues a Cristo. Se supone que eres fértil, pues se supone que tú estés cultivando una relación cercana con Dios. Te ves robusto, te ves saludable. Pues te congregas al menos una vez a la semana, tienes intimidad con el Señor. Pero la Biblia dice que cuando Jesús lo vio de cerca, se dio cuenta que no tenía lo más importante, aquello por lo cual había nacido, había germinado la semilla que se levantó de él, y era que no tenía frutos. Ese árbol había nacido para dar frutos. Entonces la palabra nos registra que dice que mientras buscaba el fruto solo encontró hojas, solo encontró esas apariencias. Entonces ese árbol vivía de sus apariencias y no de su diseño, no el diseño para el cual Dios lo había creado. Lo que me llama la atención fue la reacción de Jesús. Lo maldijo. No lo ignoró, no siguió caminando, no dijo, no tiene fruto, sigamos aquí, sino que la Biblia dice que lo maldijo, diciéndole, nunca más vas a engañar a nadie, nunca más vas a engañar a nadie. Entonces, yo leí estos versículos y pensaba que este es un buen año para nosotros proponernos a tener como meta dar frutos tangibles y no vivir de apariencias de frutos. Entonces, añadamos a nuestra lista de metas crecer en conocimiento, sabiduría, relación, en profundidad, en todo lo que es bueno, pero en todo lo importante que habla, no tan solo que es bueno, sino que es eterno. Y hoy le puedes decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Me propongo crecer en ti. ¿Me puedes ayudar a acercarme a ti? Está bien pedir ayuda al Señor. La palabra dice que si alguno está necesitado de ayuda o de conocimiento, de sabiduría, nos acerquemos al Señor y la pidamos para que Él se acerque a nosotros y nos dé aquellos que necesitamos. Quiero profundizar o necesito profundizar en ti, Señor. ¿Será que me das las fuerzas para sobreponerme a todo lo que se interponga entre tú y yo? Esas oraciones honestas son las que necesitamos tener con el Señor. Te necesito y necesito tu ayuda para crecer en ti. Permíteme ser más dependiente de ti y menos de lo que quiera separarme de ti. Entonces, esto nos ayudará a vivir una vida donde nuestros frutos y metas estén alineados al diseño de Dios sobre nuestra vida. Yo estoy seguro de que ninguno de nosotros quiere ser como la higuera cuando Jesús se acercó, que no halló lo que se supone que tuviese. Esto, mis amados hermanos, es un asunto de dar fruto que es muy importante para Jesús. Lo de dar fruto, lo de tener una relación, tener una comunión, estar conectado, es sumamente importante. Mira lo que dice el Evangelio según Juan en el capítulo 15. Evangelio según Juan, capítulo 15, y voy a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 2. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar frutos por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. 6. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y se les concederá. 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son, ¿qué? Mis discípulos. Leíamos hace un rato que la higuera la maldijo y entonces se secó. Y lo que dice aquí es que la rama que no da fruto, la corta.
Entonces, Dios no quiere tener ningún tipo de relación con algo que no produce frutos. Y eso es lo que queremos resaltar, o lo que quiero resaltar en esta mañana. Es lo que el Señor hablaba en mi corazón, de que Él no quiere tener ningún tipo de relación con algo que no produce frutos. Entonces, este asunto de producir frutos es un asunto sumamente serio. Y nuevamente, para hacer que hayamos creído que Dios me ama como soy, pero la verdad es que ningún lugar de las escrituras me revela o me enseña que Dios me ama tal y como soy, sino lo que revela es que Dios te ama tanto que decidió que necesitabas un cambio en tu vida, que necesitabas una transformación, porque la realidad es que el pecado lo que produce en nosotros es que nos separa de Dios. Y si Dios nos redimió del pecado, y si Dios te redimió del pecado, no puedes vivir bajo el yugo de pecado y vivir bajo Cristo a la misma vez. No se puede. La misma Biblia habla que dice que no podemos ser una fuente de dos tipos de agua diferentes. Pero la buena noticia es que Dios te dará todo lo que tú necesites para vivir una vida dándole frutos a Él. Pero no debemos de sacarnos de la mente que hacer esto no es requerido, en realidad es demandado de nosotros, de que nosotros tenemos que dar frutos. Se nos requiere y se nos demanda que produzcamos frutos, y frutos buenos y frutos constantes. Por eso vemos que en Lucas 2, y esto no lo van a ver en la pantalla, ni voy a reseñar, pero solamente les voy a mencionar que Lucas 2, Juan el Bautista hablando, insistiéndole a las personas, les decía: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y a veces nosotros pasamos por alto esa demanda que está sobre nosotros, de que produzcamos frutos que demuestren que nosotros vivimos unas vidas de arrepentimiento. Y en realidad es que nosotros estamos a tiempo, pues la Biblia nos recuerda que mientras tú y yo tengamos vida, hay esperanza. Entonces, yo te invito a que evalúes lo que te has propuesto para alcanzar este año. Y si no tienes una resolución o una meta todavía, pues perfecto, porque aquí estamos en este día de hoy, a principio de año, que te estoy compartiendo lo que Dios quiere para tu vida. En este año, nosotros como colectivo, como comunidad de fe, como hijos e hijas, como individuos, como familia, Dios nos llama a ser intencionales en producir frutos. Así que le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a lograrlo. Entonces, ahí donde tú estás, cierra tus ojitos y si puedes, saca unos segundos y dile al Espíritu Santo: ayúdame a lograrlo. Ayúdame a lograr tener frutos este año para ti. Quiero producir frutos dignos para ti. Quiero producir frutos que te hagan orgulloso de mí. Frutos que tú puedas utilizar para que otros lleguen a ti. Frutos que nos permitan ser de bendición a otros, para que cuando nos presentemos delante de ti, Señor, ocurra lo que dice Mateo 25:23, cuando dice: sí, Señor, su Señor respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Puestos en pie. Aleluya. Padre, comenzamos un nuevo año, Señor. Y tú nos invitas a comenzar, Señor, teniendo metas alineadas a ti. Una meta muy sencilla, Señor, que marcará la diferencia en nuestra vida. Es la de producir frutos, Padre. Padre, pero vendrán momentos que posiblemente no se nos hará fácil producir esos frutos. Por lo tanto, Señor, desde ahora te pedimos tu ayuda. Te pedimos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de lo que queremos lograr, Señor. Y nos alinee a ti, Señor. Padre, te presentamos nuestras vidas, Señor. Te presentamos, Señor, este año, Señor, nuestra familia, nuestras amistades, Señor, nuestros trabajos, Señor, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestras fuerzas, Señor. Señor, te lo presentamos, Señor. Lo presentamos delante de ti, para que en el nombre de Jesús, Padre, tú tomes control y nos ayudes a producir un fruto agradable a ti, Señor.
En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por lo manifiesto que te haces en medio nuestro. Yo te bendigo, te doy gloria y yo te doy honra. Por Jesús, amén y amén. Hasta aquí este episodio de hoy, esperando que te haya sido de mucha bendición. Recuerda que puedes dejarnos un comentario o enviarnos algún mensaje. Para nosotros es un honor y un privilegio que hayas sintonizado en el día de hoy. Y recuerda que puedes visitar en la página de internet pastorjuancarlos.com o iglesiacasanación.org. Hasta la próxima transmisión. Sean todos bendecidos.